por haber podido llegar, porque fue un día muy difícil, pero gracias a Dios estamos aquí ya y ganamos, no es que ganemos, somos bendecidos por estar aquí, por también poder compartir ahora la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Efesios. El libro de Efesios, espérenme un poquito, que aquí la estoy buscando. Ya, el libro de Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, mis hermanos. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Amén. Si la ha encontrado, mi hermano, le invito a ponerse de pie para que le demos lectura a la bendita palabra del Señor. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Que Dios bendiga esta palabra que hemos leído, mis hermanos, y donde el Señor nos viene hablando de algo muy importante. Perdón que estoy con la garganta un poquito mala. Y nos habla de esta armadura de Dios, porque tenemos batallas, tenemos muchas batallas. No son, como dice la palabra del Señor, batallas físicas, son batallas espirituales. Batallas son luchas espirituales, como dice la palabra del Señor, y que el apóstol Pablo en estos primeros versículos describe estas batallas y habla de una lucha espiritual en la cual nos enfrentamos cada día, todos nosotros. Son fuerzas y poderes demoníacos. Nosotros no podemos verlos porque no nos es permitido, pero existen, porque la palabra del Señor nos habla de una verdad muy grande. Así que, y nos hace entender que estas batallas las tenemos cada día, y nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, a diario quiere, como dice, anda como león rugiente para devorarnos, para hacernos caer, para tentarnos. ¿Qué más puedo decir? Es una lucha diaria. Y dice el apóstol Pablo aquí en la palabra del Señor que luchamos contra fuerzas del mal de las regiones celestes, ¿ya? Pero también nos dice que debemos afrontar con los pies sobre la tierra cada día de nuestra vida estas batallas, porque no confiamos en nosotros mismos, así es. Así que al prepararnos yo tengo algunos apuntes aquí, que para prepararnos para estas batallas, mis hermanos, que son espirituales, como dice el primer versículo que leímos, debemos fortalecernos, dice, en el Señor
y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes, firmes en el Señor. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es algo muy serio, es algo muy, podríamos decir, no es para tomarlo a la ligera, no es para tomarlo superficialmente. Lo que el Señor nos dice en su palabra y a la vez nos hace entender que es un mandato del Señor de que tenemos que tomar esta armadura de Dios y ponérnosla y usarla. Ya, mis hermanos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice el versículo 13. ¿Para qué tenemos que tomar la armadura de Dios? Dice, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ya? Así que como nos dice la palabra del Señor, fortalecernos en el Señor para estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las estrategias del diablo, contra las artimañas que el diablo va a usar en contra de nosotros o hacia nosotros. Mis hermanos, por eso que esta palabra, como toda la palabra del Señor, es muy profunda, es para tomarle el peso de lo que el Señor nos dice. Así que aquí dice que el Señor nos enseña y podemos ver a través de la armadura de un soldado romano, porque el apóstol Pablo, él estaba en ese tiempo y es algo que él quizás se inspiró en esta armadura del soldado romano para poder describir, yendo parte por parte, y llevarlo al ámbito espiritual para aquel tiempo y para nosotros en este tiempo, en cuanto tenemos que estar revestidos de esta armadura, mis hermanos. Por eso que nos está diciendo la palabra del Señor que debemos ponernos, y nos dice la de armadura, es toda la armadura de Dios, toda, mi hermano, toda la armadura. Entendamos esto, mis hermanos. Mientras podían leer esta palabra, estudiarla, mis hermanos, el Señor me hacía entender cuán importante, porque iba pieza por pieza para poder comprender cómo tenemos que conducirnos en la vida. El día a día, mis hermanos, estamos con una vida tan agitada, tan llena de cosas que muchas veces no nos damos cuenta, que descuidamos cosas muy importantes. Y el Señor, a través de su palabra, como Él nos ama tanto, nos habla. Cada día nos habla por ella, por su palabra. Así que dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo ponerme esta armadura? Puse yo aquí como pregunta. ¿Cómo puedo ponerme esta armadura? No se trata de que si somos o no soldados. Se trata de poder entender cómo podemos defendernos y armarnos en la vida diaria contra las huestes del maligno hacia nosotros, mis hermanos. Por eso que el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí, en esta primera parte, se refiere al cinto que usaban los soldados, que era una especie de faja de cuero que usaba y que lo protegía, ¿cierto? Protegía esa parte del cuerpo. Y esto era muy importante porque ahí también ellos se abrochaban y colgaban su espada en este cinto. Me imagino que era como un cinturón, así ancho como una faja, ¿ya? Cinto de la verdad. Y era una parte muy importante de la armadura del soldado. Por eso nos hace entender que la verdad es muy esencial, mis hermanos. El Señor nos hace entender con esta parte de la armadura que debemos andar en la verdad, nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? En verdad, conducirnos por la verdad y en la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, ¿cierto?
Él dice, Él es la verdad. Pero también nos hace entender el Señor que nuestra vida tiene que estar siempre en la verdad de que hemos creído en un Dios, ¿cierto? En su Hijo Jesucristo, hemos creído en el Espíritu Santo también, y que ellos habitan en nosotros, que Dios nos ha dado la gran maravillosa bendición de su salvación, ¿cierto? A través de su Hijo Jesucristo. Y también de que tenemos que tener una relación con Dios muy verdadera, mis hermanos. Si nosotros pensamos cuán fácil podríamos decir que es también en la vida diaria caer en cosas que no son verdad ante Dios. O sea, la verdad yo creo que es una palabra es algo tan amplio, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender que para poder estar con el Señor debemos conducirnos en una vida de verdad y debemos ser verdaderos, sin mentiras, mis hermanos. Sabemos que el padre de la mentira es Satanás, el diablo. Nosotros no podemos ser instrumentos de él, no podemos, hermano. Nosotros tenemos un Dios verdadero, por lo tanto, ese cinto del soldado nos grafica que es una parte que nosotros como armadura, como vestidura debemos usar, que es la verdad de Jesucristo. Completamente, mis hermanos. Jesucristo el Señor es la verdad. Así que el apóstol Pablo comienza a describir la armadura con algo tan importante como es el cinto de la verdad, ¿ya? Luego dice, y muy importante también en la armadura del soldado romano es la coraza de justicia, porque dice, y vestíos con la coraza de justicia, ¿ya? La coraza, dice, era normalmente de cuero y a veces la cubrían con metal, ¿ya? En la vestidura del soldado romano. Sería bueno tener una imagen de él, pero si usted busca puede ver eso, ¿ya? Y dice que la cubrían a veces con metal porque los soldados romanos sabían que esa parte del cuerpo era muy importante también. Ahí estaba el corazón, estaba toda esta parte, ¿ya? Entonces, y a la vez era una parte muy vulnerable, porque ellos, imaginémonos en la guerra que los soldados romanos tenían, cuando venían los enemigos, les tiraban una cantidad de flechas, de flechas con fuego, prendidas. Entonces, me imagino yo, y uno ha visto en las películas, cómo esas flechas iban a los soldados. Entonces, tenían que ser firmes, tenían que ser gruesas, con metal, no sé, esta parte de aquí de la armadura. Entonces, esta parte, mis hermanos, era para que ellos se protegieran en esas batallas que tenían cuerpo a cuerpo con los enemigos. Ellos se protegían esa parte de su cuerpo. Y dice que también al hablar de la coraza de justicia de Dios nos hace entender que nuestra vida tiene que estar en la rectitud e integridad que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Nos dice que tenemos que andar en la verdad, ¿ya? Primero. Y nos dice que tenemos que tener una vida íntegra ante el Señor. Todo eso va reflejando de una manera lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener en nosotros, tenemos que usar, tenemos que entender que es necesario usar estos accesorios o estas cosas que Dios nos hace entender por su palabra. En nuestra vida diaria, mis hermanos, nosotros estamos invadidos. Yo misma, en mi trabajo, usted en su vida, en su trabajo, en su casa, en la calle, en todas partes, mis hermanos, estamos expuestos día a día a cosas. Por eso que la actitud nuestra como hijos de Dios debe estar cada día en lo que Dios quiere de nosotros. Por eso que Dios nos ayude, hermanos. No es algo quizá que uno dice, ya la armadura de Dios me la tengo que poner, pero tenemos que entender qué es, para qué sirve, qué significa lo que Dios quiere de nosotros y para qué Dios nos va preparando, porque los soldados
no creo que los hayan mandado así nomás a la guerra. Ellos tienen una preparación. Yo me imagino que el hermano Cristian, el hermano Ricardo, ellos que son carabineros, tienen una capacitación, tienen una enseñanza, les hacen un estudio, ¿cierto?, de cómo ellos tienen que enfrentarse a los, no sé, a los diferentes peligros, cómo usar el arma, cómo, no sé, todo lo que ellos tienen que hacer como personas de la ¿cómo se llama?, de orden y seguridad. No son soldados, pero cumplen una labor, en este caso, similar. Entonces, el Señor nos lleva en este momento a entender que nuestra vida, mis hermanos, como estos soldados romanos, que el apóstol Pablo a que se refiere en esta palabra, el Señor nos hace entender cuán importante es que usemos esta armadura de Dios. Esta armadura de Dios, mis hermanos, es la única manera, mis hermanos, de poder hacer frente día a día a lo que viene contra nosotros. No tenemos otra manera, porque si Dios habita en nosotros, si Dios está en nosotros, tenemos que andar en la verdad, tenemos que andar en integridad, mis hermanos. Tenemos que ser personas verdaderas. Tenemos que ser verdaderos, que nuestro hablar, que nuestro comportamiento, que nuestros hechos sean verdaderos, porque así nosotros vamos a honrar ¿a quién? A Dios. Vamos a honrar el Evangelio de Jesucristo, vamos a honrarlo con nuestros hechos, con lo que hagamos, con nuestras acciones. Así que el Señor nos ayude. También dice que para que podamos reaccionar y podamos tener acciones no según nuestras emociones, sino según lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es fácil, mis hermanos, muchas veces, a todos nos ha pasado, nos hemos a lo mejor equivocado muchas veces en decisiones, nos hemos equivocado en cosas que queremos hacer, a lo mejor hemos hecho tantas cosas, tenemos anhelos, tenemos tantos sueños, y a veces nos hemos equivocado, hemos contestado algo, hemos dicho algo, hemos hecho algo según nuestras emociones, según nuestros sentimientos. Y ahí el Señor nos llama a poder estar en línea con Él, a poder estar vestidos de esta armadura para poder enfrentar estas cosas del día a día. Y mire lo que dice el versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso que es importante porque el apóstol Pablo tiene que haberse fijado en el calzado del soldado. A lo mejor eran unas sandalias, deben haber sido muy firmes, muy gruesas para poder mantenerse de pie. Yo he escuchado también que tenían como unos ganchos que los hacían enterrarse en el suelo, en la tierra, y cosa que cuando ellos luchaban cuerpo a cuerpo, eso no los dejaba caer, ¿cierto? No los dejaba irse a tierra, les ayudaba a mantenerse en pie. Por eso que dice el Señor, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que nuestros pies puedan estar en el fundamento que es Cristo el Señor, mis hermanos, en el Evangelio de la paz de Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Jesús solamente, la verdad del Evangelio que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Así que esto es muy importante, mis hermanos, y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Los romanos tenían un escudo redondo y un escudo más largo, que era muy fuerte, mis hermanos, medía más o menos, yo busqué información, 76 centímetros de ancho por 1,20 m de alto. ¿Se imaginan un escudo donde ellos se ponían ahí y se protegían ahí detrás del escudo? Entonces, estos soldados eran atacados, como les decía, por muchas flechas que ardían, una lluvia de flechas ardientes. Entonces, el Señor nos hace entender que todas las artimañas, todas las acechanzas del enemigo, del diablo, que quiere hacernos todos los días, mis hermanos, son como esas flechas que venían a los soldados romanos. Y si tenemos la armadura de Dios puesta, esas flechas no nos van a tocar. Pero si no la tenemos puesta, van a entrar, sea en el corazón, sea en nuestra mente, ¿cierto? Todo en nosotros. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, estamos fortaleciendo nuestra fe.
mis hermanos. Ahora mismo nuestra fe está siendo fortalecida porque estamos escuchando la palabra del Señor. Esto es parte, mis hermanos, de lo que el Señor nos manda hacer. Poder nutrirnos de su palabra, poder nutrirnos cuando venimos a la casa de oración, en nuestro hogar cuando leemos la palabra, cuando podemos escuchar alabanza, cuando podemos hablar de las cosas de Dios para edificarnos unos a otros. Así que así somos fortalecidos, así nuestra fe se va fortaleciendo. Y también la propia batalla es donde la fe se fortalece, mis hermanos, cuando estamos pasando diferentes situaciones. Ahí también somos fortalecidos y recurrimos a Dios, por supuesto. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, es lo que ellos se ponían aquí en la cabeza, ¿ya? Ese casco, mis hermanos, yo leía que era muy firme. Eso no se rompía con nada. Era demasiado fuerte. Por eso el soldado romano no iba a la batalla sin ese casco tampoco. Se protegía su cabeza, se protegía todo, los puros ojos se le veían, nada más. Entonces, ese casco refleja también lo que nosotros tenemos que usar, mis hermanos, para proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. Todo eso que es muy fácil de manipular, podríamos decirlo, por el diablo, por el enemigo de nuestras almas. Él actúa en nuestra mente. Él nos hace muchas veces desviarnos de lo que debemos nosotros estar atentos. Por eso que dice en 2 de Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso que todo eso es parte, mis hermanos, para poder cubrirnos, para poder armarnos de esta armadura de Dios. Y dice también la palabra del Señor que tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense cuán valiosa es la palabra del Señor. Por eso, si tomamos este libro que es la Biblia y si la llevamos a la casa, aquí la abrimos, ¿cierto? Venimos a escuchar la palabra del Señor, llegamos a la casa, la guardamos, la dejamos abierta donde sea y ahí la dejamos y no la tomamos nunca. ¿Cómo vamos a fortalecernos? ¿Cómo vamos a usar esta arma, esta espada? No sirve así, no sirve para nada. Tenemos que leerla, mis hermanos, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque así solamente vamos a poder estar preparados para poder afrontar lo que venga. Y también, mis hermanos, para poder responder, porque si podemos dar una respuesta que tiene su base en la palabra del Señor, mis hermanos, eso va a ser lo verdadero y va a romper fortaleza, va a romper muchas cosas. Por eso es que es importante que nos llenemos de la palabra del Señor. No podemos dejarla por ahí, mis hermanos, sin tomarla ni siquiera un momento del día. Y también, mis hermanos, dice aquí que la palabra es idónea para toda circunstancia de nuestra vida. Tenemos que usarla, tenemos que empuñarla cada día, usarla como para la ofensiva. Tenemos que defendernos con la palabra del Señor, mis hermanos, y llenarnos de ella. Porque Pablo dice resistir en el día malo, orando en todo tiempo con oración y súplica. Cuando oramos a Dios, ¿qué hace el Señor? Nos fortalece, nos llena de su espíritu, nos llena el Señor. Podemos ir a la oración a lo mejor débiles, pero nos levantamos fortalecidos. Llegamos con desconsuelo y el Señor nos levanta consolados. El Señor lo hace, mis hermanos. Por eso que en los últimos versículos que leímos, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar.
el apóstol Pablo, me imagino, cómo estaría encadenado mientras escribía estas cartas a los efesios, a los hermanos. Y estas mismas palabras que nos llegan a nosotros hoy día, en el año 2024, en Mantos del Río, aquí, en Talca. El Señor nos habla lo mismo para nosotros. Qué increíble es, qué maravilloso es, para que el Señor nos pueda fortalecer y podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. No dejar de orar, no dejar de orar los unos por los otros y llenarnos de la palabra del Señor, ponernos, mis hermanos, el Señor nos invita en este día a usar la armadura, a usarla, no dejarla ahí, usarla. Tenemos que usarla, mis hermanos. El Señor nos ayude para que lo podamos hacer, entender que en el Señor, Él es nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor, dice, empieza diciendo eso, y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, mire, uno a veces escucha, porque yo delante decía del trabajo y todo, a veces uno comparte con otras personas que no son cristianas y comparte cosas que no quiere a veces escuchar, pero una palabra que entra a nosotros nos hace muchas veces desviarnos. Y a veces sin querer podemos estar participando de cosas que no son agradables al Señor y que no nos edifican. Por eso que tenemos que estar preparados en todo tiempo. Un soldado está preparado las 24 horas del día. No está preparado en un ratito, no. Ellos están así, firmes, están velando, están atentos al peligro que puede venir. Yo me imagino en esa parte donde los soldados están vigilando, me imagino que hacen turno de día, turno de noche, están siempre mirando si viene el enemigo, si viene, están ahí atentos, no descuidan su puesto, a lo mejor con sueño pueden estar, pero están atentos con su arma tomada ahí para poder enfrentar al enemigo cuando venga. El Señor nos ayude, porque eso mismo el Señor nos hace entender para nosotros. Tenemos que velar y orar en todo tiempo, tenemos que estar orando, tenemos que estar en una conexión tan íntima con el Señor, para no descuidarnos, mis hermanos, para tomar buenas decisiones, para que cuando tengamos que participar con personas que no son cristianas o entre nosotros mismos, nuestras conversaciones sean de edificación, no sean malas conversaciones, no sean cosas que nos van a corromper, al contrario, y andar en la verdad, mis hermanos. Yo recuerdo haberle pedido al Señor muchas veces, mis hermanos, cuando me acuerdo sobre Señor, ayúdame, lo digo por mí, para que cuando yo hable cosas verdaderas, para que a veces uno no quiere mentir, mis hermanos, pero ya del hecho de consentir algo que no es así y uno sabe que no es así, está mintiendo, está participando de algo y está cayendo en la mentira, o está cayendo en la ofensa, o está cayendo en muchas cosas que a Dios no le agradan. Por eso el Señor nos hace entender que debemos estar preparados para responder, estar preparados, estar, como se dice, ser prudentes, ser íntegros en esta vida que vivimos, mis hermanos, en nuestro trabajo, aquí con nosotros mismos, mis hermanos. Tenemos que mirarnos con un corazón transparente, con un corazón abierto, con un corazón con amor delante del Señor, y poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, no a nuestra manera, mis hermanos. Por eso Dios nos ayude, mis hermanos, porque muchas veces no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso siempre medito en la oración que Jesús dijo, que la voluntad cómo se hace la voluntad de su Padre, de nuestro Padre en los cielos. Esa misma voluntad se haga aquí, en la tierra, en nosotros. Entonces el Señor nos ayude, mis hermanos, a ponernos esta armadura, que cuando comencemos el día le podamos decir, usted lo puede hacer en cualquier momento, pero yo quisiera abrir mis ojos y decirle, Señor, antes de salir al trabajo, a lo que vaya a hacer, darle gracias y decirle, Señor, me quiero poner ahora, ponme el casco, ponme el yelmo, ponme el cinto de la verdad,
Ponme la coraza, esta coraza de justicia para andar en la integridad que tú quieres que yo ande este día. Que yo lo que hable este día sea verdadero, sea las cosas que a ti te agraden y no caiga en cosas que no tengo que hacer ante ti. Eso yo quisiera decirle al Señor desde hoy día mismo, mis hermanos, y los insto a ustedes también para poder usar esta armadura de Dios. ¿Ya? Así que yo le agradezco al Señor porque me hace entender que no tengo una batalla contra sangre ni carne, es batalla espiritual. Espiritual, es una lucha espiritual y que tengo que estar preparada. No puedo estar durmiendo, no puedo estar desatenta, no puedo estar, como se dice, muchas veces uno dice con las antenas paradas, sino tengo que estar atenta, tengo que estar en la línea que Dios quiere. El Señor nos ayude, mis hermanos, le ayude a usted, me ayude a mí, para poder tomar esta armadura, ponerme la armadura, usar la armadura, porque el Señor, mis hermanos, está con nosotros y nos va a ayudar y nos va a seguir fortaleciendo día tras día, mis hermanos. Agradezco al Señor esta palabra porque para mí fue primero y yo le pedía perdón al Señor si a veces uno deja, yo me imagino, deja la armadura ahí al lado y no se la pone, la deja de usar. Pero el Señor me ayude y le ayude a usted, mis hermanos. Agradezco al Señor nuevamente este día porque tuve mucho temor de no poder llegar. No, tuve un día muy, mi hermano, muy de muchas cosas, variado. Pero, ¿sabe? Me siento contenta porque pude entregar la palabra del Señor y eso me llena el corazón y que sea de bendición para usted, como lo es para mi vida. Así que agradezco a Dios porque ha guardado mi hogar, a mi esposo, a mis hijos y de verle a usted que está aquí nutriéndose de la palabra del Señor. Para Dios toda honra, toda gloria y de mí tenga su misericordia. Amén. Ya. Vamos a orar, mis hermanos, le invito a orar para que podamos agradecer al Señor esta palabra. Padre Santo, Dios eterno, te doy gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos haces entender cuán importante, Señor, es estar en tu línea, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Señor, tú sabes cuánto nos cuesta, Dios mío, somos humanos, Señor, muchas veces nos equivocamos, pecamos contra ti, Señor, a veces pecamos conscientemente, a veces inconscientemente porque no nos damos cuenta, Señor, que a lo mejor en una respuesta o en una opinión, Señor, estamos mintiendo ante ti, Señor. Perdónanos por misericordia, perdónanos, Señor, somos faltos ante ti, por eso, Señor, te pido, Dios mío, junto a mis hermanos, que esta palabra, mi Dios, la selles en nuestro corazón, Señor. Que tu armadura, Dios mío, que es algo tan importante, Señor, sea parte nuestra, esté en nosotros, que nosotros la usemos, Señor. Que no la dejemos ahí tirada, Señor, sabiendo que está ahí. No, Señor, tenemos que usarla, tenemos que revestirnos de ti, Señor. Que nuestra mente, Señor, nuestra cabeza, Padre, esté cubierta, mi Dios, por ese yelmo, Señor, de la salvación. Nuestro cuerpo, Padre, con esa coraza de justicia, Señor. Nuestra, Señor, ese cinto de la verdad para andar en tu verdad, Señor. Perdónanos, Padre, todas las ofensas, Señor, que hemos hecho por no ser verdaderos, Señor. ¿Cuántos, Señor, cuántas veces quizás hemos sido faltos porque hemos mentido, Señor? Porque no hemos sido íntegros, Señor, ante ti. Señor, ayúdanos por misericordia a conducirnos, Padre, con una vida íntegra ante ti, Señor, para tomar decisiones correctas, Señor, para, Señor, nuestros pensamientos llevarlos a ti, cautivos a ti, Señor Jesucristo. No, Dios mío, otras cosas que son vanas de este mundo, Señor, o que nos apartan de ti, Dios mío. Ayúdanos a estar unidos como hermanos, Señor.
Ayúdanos a seguir caminando en este evangelio, Señor, que nuestros pies, Señor, calzados, Dios mío, con el apresto del evangelio de la paz, Señor. Que esa paz, Dios mío, que proviene de ti, Señor, que es una paz verdadera, es una paz única, no es una paz de humanos, Señor. Es esa paz que es inexplicable, Señor, que a lo mejor podemos estar en cualquier situación mala, pero si está esa paz podemos estar tranquilos, Señor, no desesperados, no ansiosos, Señor, no cometiendo errores, Señor, por pensar apresuradamente, por tomar decisiones equivocadas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, por misericordia. Como dice tu palabra, tenemos que resistir al diablo y él huirá, Señor. Él anda como león rugiente para devorarnos, Dios mío. Pero si estamos vestidos de ti, Señor, podremos resistirlo, Señor. Podremos hacerle frente cada día, Dios mío. Bendiga, Señor, esta iglesia. Bendiga a nuestros hermanos, a los que no están aquí, como a los que estamos aquí, Señor. Bendiga a nuestros pastores, Señor, y a cada uno de los que estamos, a los niños, hasta los más pequeños, Señor. Instrúyenos cada día en tu palabra, Señor, y tu palabra como la espada, Señor, que tenemos que empuñar. Señor, no sea solamente, Señor amado, una frase, Señor, una frase cliché que digamos la vamos a estudiar, sino que lo hagamos en nuestro hogar, lo hagamos donde podamos buscar un momento de poder llenarnos de ti, Señor. Están en oración, Dios mío. Ayúdanos por misericordia y graba tu palabra, séllala en nuestros corazones. Padre, gracias porque nos amas, porque eres bueno, Señor, porque tú, Señor, nos hablas cada día. Quieres que nos encaminemos en este camino, Señor, que es tu camino, no el nuestro u otro camino de otro Dios, no, sino que el camino verdadero que eres tú, mi Señor amado. Padre, gracias por todo. Levántanos, Señor, bendecidos, Señor, y unidos en un solo espíritu. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.